Becas y apoyos con buena intención. Se otorga a madres solteras, a ninis o a estudiantes. Son los 3 tipos de becas que ofrece el gobierno para argumentar que esto va a eliminar el reclutamiento que se hace por parte de otros sectores que cometen actos indebidos. Pero aquí vamos a aclarar y sobre todo les comentaré y les daré un ejemplo de que el dinero, el apoyo por parte de un gobierno o de una familia no hace a una persona honesta y de un buen modo de vida. Les pondré de ejemplo a Perla Hart, que a pesar de haber nacido en una cuna de oro, de haber ido a los mejores colegios y provenir de una familia muy acaudalada, sin embargo, terminó siendo una de las más famosas bandoleras en el viejo oeste. Quizás es un ejemplo extremo, pero muy claramente nos ejemplifica lo que ocurre en México. La solución de apoyar y esperar que se recomponga el tejido social de esa manera es una buena intención que esperemos funcione en una buena medida en la mayoría de los casos, pero no va a curar un tejido social herido por años y años de complicidades, incluso con la actual detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, que hablan que tal vez la tercera parte de toda la seguridad nacional de México durante más de 12 años estuvo a cargo de una persona que quizás trabajó con los malos, haciendo actos indebidos y apoyando a quienes los hacen en una medida increíblemente desproporcionada. Recordemos que en los últimos 18 años han fallecido en México casi un poco más de 300,000 personas. 300,000 personas han fallecido desde el gobierno de Vicente Fox hasta el actual gobierno, siendo 2019 el año con más fallecimientos de los últimos que les he comentado. Aún así, vamos a señalar que tal vez las medidas para recomponer el tejido social deberían ser reforzadas con otras estrategias que las apoyen de una manera más efectiva, porque el objetivo beneficiará a todos los mexicanos y queremos que a México le vaya bien y que las cosas funcionen. Les hablaré de las 3 estrategias que son de muy buena intención. La primera es Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se les otorga una beca a las personas para que adquieran capacitación y puedan desempeñarse en un trabajo. Se estimó primeramente que se aplicaría a 2.3 millones de jóvenes y este programa sería operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y estaría vinculado a los beneficiarios de centros de trabajo para que reciban capacitación y tutorías, a los que se les otorgará una beca de 3,600 pesos mensuales hasta por un año, lo que quiere decir que este apoyo no es eterno. Si las personas en ese apoyo de un año hasta un año de apoyo no consiguen el objetivo, no se explica si ya no se les va a seguir apoyando durante los otros 5 años más para completar los 6 años del sexenio del actual presidente. Pero inicialmente se habla únicamente de un único apoyo de 3,600 durante un año, que es muy bueno, es con muy buena intención y deben obtenerse resultados en un porcentaje alto de los jóvenes apoyados. Otros no va a servir de nada. Les puse el ejemplo de Pearl Hart, pero hay cientos de ejemplos de personas que aún naciendo en cuna de oro, con los mejores apoyos, con los mejores recursos, son manzanas podridas. Ahora bien, la segunda son las becas Benito Juárez, que van dirigidos a las madres solteras que pueden obtener un apoyo que sus recién nacidos hasta que sus bebés cumplan 15 años. Una cuestión que es con muy buena intención y se les da un apoyo económico de 1,600 pesos cada 2 meses, 800 pesos al mes para apoyo a madres solteras hasta que los hijos tengan 15 años. Aquí vamos a ver que es una muy buena intención, pero esperemos que los recursos del Estado no desequilibren las finanzas públicas, ya que los apoyos tienen el límite de los ingresos del Estado, y los ingresos del Estado, los ingresos del gobierno vienen de quien paga impuestos. La sociedad civil que paga impuestos está financiando todos estos apoyos. No digo que sea malo,
No estoy criticando eso. Lo único que espero es que las finanzas públicas no se desequilibren y entonces surja una nueva inflación, un nuevo desequilibrio macroeconómico que dé al traste con los beneficios que en un inicio se pudiesen observar, porque si sientan las bases de un desequilibrio en las finanzas públicas, el país no va a crecer, porque obtuvimos en 2019 crecimiento cero, y tal vez ese crecimiento cero se deba a el excesivo destino a apoyos sociales, que en 2020 va a ser de poco más de 600,000 millones de pesos, pero eso no es malo, aclaro, ya que el servicio de deuda también lleva una cantidad cercana a 400,000 millones de pesos. Entonces, lo que no debería de existir es la deuda externa, porque podríamos disponer cada año de 400,000 millones de pesos más. Ahora imagine usted, si se le va a destinar en 2020 ser poco más de 600,000 millones de pesos a programas sociales, la Secretaría de Educación Pública, donde el costo por alumno más alto, el desperdicio, los aviadores, es la única dependencia que tiene más aviadores en todo el mundo, y donde hay personas que ganan sueldos exorbitantes sin justificación. Tú puedes decir que en promedio un maestro gana, pongamos de ejemplo, 8,000 pesos al mes, pero va a haber plazas que ganan 300,000 sin justificación, simplemente así se les asignó el sueldo y nadie dice ni critica nada. Esto es porque llegamos a que los apoyan estados, municipios, alcaldes, diputados, todo el mundo apoya a la educación. No falta quien diga, yo pongo el impermeabilizante, yo les arreglo la puerta. Bueno, todo eso se debe de incluir en los apoyos a la Secretaría de Educación Pública en México y supera los apoyos sociales que va a destinar en 2020 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. AMLO va a destinar poco más de 600,000 a programas sociales que tienen un impacto claro y es con buena intención. Ahora, lo que no se justifica en gasto es la Secretaría de Educación Pública, que es un cochinero, son pura rata panzona que no da educación, la mayoría son personas que ni la preparación suficiente tienen para ejercer frente a grupo, no lo tienen. ¿Por qué? Porque si se hace una auditoría de documentación para observar si tienen título y se da la profesional, no la tienen, pero como quien da las cédulas y los títulos es la misma secretaría, aquí vamos a investigar que no se les otorguen ni se les regalen títulos y cédulas a ellos mismos, porque el cochinero lo puede limpiar la misma secretaría regalándose a sí misma a sus agremiados títulos y cédulas. No, por eso precisamente la evaluación educativa es importante, para detectar a aquellas personas que se les regaló el título y la cédula, o también aquella documentación que no tiene sustento, porque no te puedes inventar una secundaria, preparatoria y licenciatura. En algún momento dado debe haber algo que no concuerde, algo en que manifieste que en efectivo no fuiste a esa secundaria, no fuiste a esa preparatoria y no estudiaste esa licenciatura en ese lugar que tú dices. Hablando en pocas palabras, el costo por alumno más alto del mundo es la Secretaría de Educación y el más ineficiente. Nos vamos a programas sociales 600,000, educación 600,000 y servicio de deuda 400,000. Esos son los tres talones de Aquiles de la economía mexicana, de las finanzas públicas, desde Díaz Ordaz, cuando terminó su último día de mandato, que fue y acabó el crecimiento de México. Con Díaz Ordaz crecimos más del 4% anual, tuvimos mucho éxito y fue el fin del milagro mexicano. Cuando entra Luis Echeverría, desde su primer día caímos en cero de crecimiento y posteriormente fuimos perdiendo competitividad y endeudándose el gobierno y quebrando las finanzas públicas. Esperamos que actualmente estas medidas, este gasto social apoye en efectivo a las y a los destinatarios, pero hay que poner ojo en el servicio de la deuda externa, que no debíamos tener deuda externa, ningún país nos debería impedir pagar la deuda externa y no se nos debe imponer como ha venido sucediendo, porque el control lo tienen desde Estados Unidos, donde obligan a cada uno de los gobiernos mexicanos a contratar líneas de crédito de contingencia. Actualmente el gobierno de AMLO ha contratado 2 veces una línea de 60,000 millones aproximados de dólares como línea de contingencia, pero esa es una obligación que te imponen, que también cuesta un servicio de deuda de muchos millones de dólares, que es injusto porque ellos tienen el control de la economía mundial, pueden decidir
cuánto vale nuestro peso. Recordemos que se devaluó de 12 pesos que valía el peso mexicano a 20 cuando Donald Trump era candidato, de una manera absurda, sin justificación, porque no había un desequilibrio en México, porque el gobierno no hizo nada, ni los ciudadanos hicimos nada en México para que nos devaluaran la moneda. Eso fue lo más injusto que ocurrió, que pasara el peso mexicano de 12 a 20 pesos. Fue algo que no tiene explicación. México no había hecho nada, no nacionalizó los bancos, no hizo nada. No había al contrario, les regalaba el petróleo el gobierno de Peña Nieto y por la reforma energética. Entonces, ¿por qué nos golpearon de esa manera? De 12 a 20 cuando les estaba regalando el petróleo Peña Nieto. Ojo, no digo que esté bien, porque ya lo vamos a recuperar. Con el nuevo gobierno se están tomando medidas para reconstruir la base petrolera de México. Ahora bien, también ese es otro engaño, que dicen que la gallina de los huevos se había acabado. No, todavía existe. En cuestión de gas somos una potencia, pero que no lo sigan quemando. Desde el gobierno de Luis Echeverría quemaban el gas en el Golfo de México y lo siguen quemando hoy en día. Que ya no hagan ese crimen, porque el gas es tan valioso que hizo uno de los países más ricos sobre la tierra a Qatar y otras naciones en el mundo. Porque México ha perdido miles de millones de dólares equivalentes a lo que debemos de deuda externa tan solo en el gas que han quemado en el Golfo de México. Si no hubieran quemado ese gas, ese dinero hubiera servido para pagar la actual deuda externa y no tendríamos deuda externa. Nunca una deuda es buena. Justifíquenlo como lo justifiquen, nunca lo es, ni en una persona, ni en una empresa, ni en un gobierno. Regresando a los apoyos, vamos a las becas Benito Juárez, que es para las madres solteras hasta que el hijo cumpla 15 años. Y también tenemos las becas CONACYT para madres solteras. Esta se trata de una ayuda de 3,000 pesos cada mes y luego cada año 2,000 anuales, otorgadas por el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a madres solteras para que concluyan sus estudios superiores. Aquí tenemos un doble apoyo. La misma mujer puede tener el apoyo de madre soltera hasta que su hijo cumpla 15 años y puede tener a su vez el apoyo de 3,000 mensuales y 2,000 anuales para que siga estudiando. Esto es, la misma persona puede llegar a recibir 3,800 pesos mensuales y 2,000 cada año. Se esperan resultados, pero ahora les comento, las buenas intenciones tienen que ir apoyadas de una mejor manera. ¿Por qué? Porque tenemos cientos de ejemplos de personas que nacieron en cuna de oro o que reciben todos los apoyos, todos los beneficios y de aún así componen su forma de actuar, componen su vida. Perla Hart fue un forajido, fue una bandolera, pero paradójicamente ella nació en una cuna de oro. Ella nació en Canadá, tuvo una buena educación y provenía de una familia acomodada, tenía dinero. Fue a los mejores colegios y a pesar de eso tuvo una vida indebida y finalmente fue la única mujer presa y después fue perdonada en el Viejo Oeste en el siglo XIX. Desapareció misteriosamente, algunos dicen, pero no es cierto. Ella vivió hasta la edad de 88 años, así de 84 años. Así que no pensemos que a algunas personas les va mal porque cometen actos indebidos. No existe la ley del karma, por eso el Estado debe hacer su trabajo y llevar a los que cometen actos indebidos a que paguen sus culpas, a que reparen el daño. Esa es una obligación del Estado que no se debe dejar de lado, porque si esperamos que lo haga la ley del karma, no existe. Y tampoco la ley del secreto, porque no podemos imaginar que sea justicia, ¿no? Nos vamos a tomar de las manos usando la ley del secreto y vamos a decir que sea justicia. No, así no vas a conseguir nada. El Estado tiene la obligación y debe hacer su tarea. Te diré que Perla Hart nació en el pueblo canadiense de Lindsay, en Ontario, en Canadá. Después se fue a Estados Unidos a cometer actos indebidos y cruzaba la frontera con México también y vendía cuestiones indebidas en las poblaciones de la frontera con México. Perla Hart Taylor, que nació en Canadá, en Ontario, en la provincia de Ontario, sus padres eran totalmente religiosos, eran ricos, le proporcionaron a ella la mejor educación disponible y a la edad de 16 años se matriculó en un internado donde se enamoró de un joven llamado Hart, que ha sido descrito como un indeseable. Los dos se fugaron
pero luego anduvo dando peripecias a lo largo de su vida. Tuvo 2 hijos, un niño y una niña, a quien Hart envió a su madre porque era una irresponsable. Esa es una característica histórica, que las mujeres irresponsables les mandan los hijos a las abuelas para que ellas los críen. En 1893, esta pareja de indeseables asistió a la Feria Mundial de Chicago, donde trabajó durante un tiempo, pero ellos no trabajaban, realmente se dedicaban a cometer actos indebidos, y el trabajo era una excusa para poder ingresar a los pabellones de la Feria Mundial en Chicago y poder seguir sustrayendo cuestiones que luego podían vender en el exterior. Hart escribió que su vida trató, según siempre, cuando escuchamos hablar a una persona que hace actos indebidos, siempre justifican todo. Por eso no debemos dejar que el gobierno también trate de justificarlo todo, ni los ciudadanos. Cuando tratamos de justificar las acciones indebidas de alguien, caemos en el error de que de esa manera podemos justificar todo lo que ocurra. Cualquier cosa la podemos justificar desde un supuesto accidente. Cuando un conductor mediante un accidente genera un daño a otras personas, lo justificamos diciendo que un accidente, cuando 9 de cada 10 accidentes son por una cuestión de falta de mantenimiento, que es culpa del propietario del vehículo, si hablamos de vehículos terrestres de motor. Pero regularmente los accidentes siempre tiene la culpa a alguien. Le decimos accidente para justificar. A manera de ejemplo les diré lo que ocurrió en Michoacán, cuando en el hospital infantil en el año de 2015 fallecieron 22 bebés. 22 bebés en tan solo unos días en el hospital infantil de Morelia, y se justificó diciendo que había sido una bacteria. Esa es tratar de justificar lo injustificable, pero así lo hicieron. Después, ese mismo año, fallecieron 16 bebés, también por parte de la Secretaría de Salud, también enfermeras del Hospital Infantil de Morelia, que supuestamente al aplicar una vacuna, aplicaron insulina en lugar de la vacuna, y dijeron que había sido un error humano. O sea, no podemos justificar lo injustificable, porque así vamos a llegar a que nadie se va a hacer responsable de sus actos, sea una persona, sea una asociación, sea una empresa o sea un gobierno como los que ha tenido México desde 1970. No podemos justificar cuestiones que por donde le busquemos no vamos a encontrar una explicación satisfactoria, sino únicamente son actos indebidos que deben ser sancionables. Ahora también vamos a hablar de lo que se le llama apología del delito, cuando quieren hacer que alguien que cometió un acto indebido sea todo un héroe. Tenemos el caso también, les vuelvo al ejemplo de Perla Hart del siglo XIX, que falleció en el siglo XX. Hasta ella tuvo una vida tan grande que no existe la ley del karma, vivió 84 años y falleció el 30 de diciembre de 1955, ya en el siglo XX. Ella vio todo, vio desde los inicios, el final de la época rural del oeste hasta la industrialización y los beneficios de la era moderna después de la Segunda Guerra Mundial, ya que falleció a los 84 años en 1955, por lo cual no existe la ley del karma y el Estado debe aplicar la justicia. Es una forma insana de cómo quieren hacer como un Agustín Malverde, que era un vil delincuente, y después lo hacen un santo, un supuesto santo. Igual en este caso Perla Hart se le dio un programa de televisión, de radio, se le dio muchos apoyos, se hizo muy famosa después de haber cometido actos indebidos. Eso nos habla de la naturaleza del verdadero estadounidense, que es una naturaleza en cierta forma podrida, que por eso se sienten los dueños y los policías del mundo. ¿Por qué? Porque ellos admiran a quien comete actos indebidos y los glorifican. Eso mismo ha ocurrido en gran medida en México y se debe evitar esa apología del delito, para que el tejido social se pueda recomponer con las buenas intenciones de las becas de apoyo a madres solteras, a mujeres que quieran estudiar que sean madres solteras, y a todos los ninis, las llamadas becas ninis. De apoyos y de beneficios no se van a obtener los resultados si no se van acompañados de otras medidas, porque también estamos hablando que hay personas que no son jóvenes precisamente, que reciben pensiones de adultos mayores, que también son apoyos, pero que siguen cometiendo actos indebidos. La edad no va a hacer que la persona se cure, si le pudiésemos llamar de alguna manera a quien comete actos indebidos, como la enfermedad del acto indebido. Eso no se cura con el tiempo ni nada. Eso más bien es una cuestión
de valoración, de autopercepción del mundo y de interiorización de la norma social. Por lo tanto, para apoyar y para abatir los actos indebidos que son exagerados en México en la actualidad, estas medidas son con buena intención, esperemos les funcione al gobierno, pero deben ser apoyadas con una mejor estrategia para que se obtengan mejores resultados, pero no únicamente por el apoyo, por la educación, las personas cambian. Les puse el ejemplo de Perla Hack para ver primeramente cómo aún todo el dinero del mundo no puede hacer que una persona no cometa actos indebidos. Y después, lo más extraño es que los eleven al grado de dioses, donde ya después incluso hagan celulares y todos los admiren, como actualmente una empresa de un delincuente que dañó tanto a Colombia, ahora ya hace celulares y ya ha tenido ventas enormes, y otra que hace una marca famosa en México y vende ropa y todo. Eso no puede ser. Debe haber, la unidad de inteligencia financiera debe confiscar los bienes a todos los familiares hasta en tercer grado de quien cometió ese tipo de actos indebidos, porque en realidad sí son similares a errorismo. Sí tenía razón y sí debían de haber nombrado a los X mexicanos como erroristas. Sí debía de haber sucedido, porque en realidad es tan grave que los fallecimientos en 2019 pueden ser incluso superiores a los fallecimientos ocurridos en países como Siria o Afganistán. Lo que estamos hablando de, en verdad, algo increíblemente difícil, desastroso, penoso para un país como México. Esperemos funcionen las medidas, le deseamos lo mejor al actual gobierno para recomponer el tejido social. Tenemos esperanza y expectativas por el bien de México, no porque pertenezcamos a uno u otro partido político, porque la alternancia y la democracia es algo valioso que se debe preservar. Esperemos también que siga habiendo cambios de gobierno en México, que haya una alternancia sana, pacífica, ciudadana, civilizada, por el bien de México y el de nuestros hijos. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.